Buenas tardes con todos. Somos el equipo de la asignatura de Finanzas Internacionales y vamos a presentarles un caso real que representa una de las mayores estafas financieras en el mundo de la biotecnología y el emprendimiento. Este caso vendría a ser de Elizabeth Holmes con la empresa Teranos. Este trabajo ha sido elaborado por Jesús Raúl Basilio Jurado, Alessandra Nicole Pimentel, María Fernanda Calle Ramírez y quien les habla, Yasmín Xiomara Sugno. Ahora vamos a hablar sobre la introducción del tema. En estos últimos años, uno de los casos más emblemáticos en cuanto a fraude corporativo, innovación mal dirigida y ética empresarial ha sido el de la empresa Teranos, un startup que prometía transformar el sistema de la salud. Su fundadora, Elizabeth Holmes, convenció a inversionistas, a políticos y al público en general en que se podía realizar cientos de análisis médicos con tan solo una gota de sangre. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubriría que esta tecnología no funcionaba, no daba resultados y que todo había sido un engaño cuidadosamente construido por Elizabeth Holmes. Este caso no solo generó pérdidas millonarias, sino que también puso en riesgo la salud de muchas personas que confiaban en esta nueva tecnología. Y desde una perspectiva financiera internacional, eh, nos obliga a reflexionar sobre lo importante de la transparencia, la supervisión y también los controles éticos en la inversión global. La biografía de Elizabeth Holmes. Elizabeth Annie Holmes nació en Washington, D.C. en 1984. Fue criada por una familia acomodada y desde pequeña fue descrita como una persona determinada, perfeccionista y sobre todo ambiciosa. En el 2002 ingresó a Stanford a estudiar ingeniería química y durante su paso por la universidad mostró gran interés por la biotecnología y la salud. Inspirada por sus clases y por sus experiencias personales relacionadas con el miedo a las agujas, desarrolló una idea en el cual era crear un dispositivo que analice la sangre de forma rápida, económica y sin dolor. En el año 2003, con tan solo 19 años, abandonó Stanford y fundó su empresa, que vendría a ser la empresa Teranos, que el nombre surge en la combinación de las palabras therapy y diagnostic, y de ahí nace el nombre de la empresa. A continuación vamos a hablar sobre la línea de tiempo más resumida. En esto vamos a recorrer brevemente los momentos clave del caso Teranos. En el 2002, Elizabeth Holmes ingresó a Stanford a estudiar ingeniería química. En el 2003, Holmes funda la empresa Teranos con la idea de cambiar la industria de diagnósticos médicos mediante una gota de sangre. En el 2004 consigue a su primer aliado, que viene a ser el profesor Chinese Robertson, que obtiene 6 millones en inversión inicial. En el 2007 se suma una empresa muy conocida que es Ramech, que es Suni, de Balwani como CEO y pareja sentimental. Continuamos con la línea en el tiempo. En el año 2010 a 2014 es reconocida como una joven
prodigio del emprendimiento, en el cual la empresa Theranos alcanza una valoración de 9.000 millones de dólares. Y Holmes aparece en portadas como Forbes y Fortune. En el año 2015, dos empleados, que serían Tyler Schultz y Erika Schenk, denuncian irregularidades y el Wall Street eh, publica una investigación demoledora por ella. Seguimos con el año 2016. A Theranos se le prohíbe operar como laboratorio y esto afecta a Elizabeth. Seguimos con el año 2018, en el cual la empresa cierra y Elizabeth Holmes es acusada formalmente de fraude. Finalizamos con el año 2022, en el cual es declarada culpable de 4 de los 11 cargos y condenada a 11 años y 3 meses de prisión. Para entender cómo una empresa como Theranos pudo alcanzar un crecimiento tan impresionante sin contar con una tecnología verdaderamente funcional, es necesario analizar el entorno en el que surgió, Silicon Valley. Este lugar no es solo una región geográfica en California, sino un ecosistema cultural y empresarial profundamente marcado por la innovación, la disrupción tecnológica y el pensamiento ambicioso y la tolerancia al riesgo. Es la cuna de algunas de las compañías más influyentes del mundo y también en el escenario donde miles de startups intentan cada año crear productos que prometen transformar la sociedad. En Silicon Valley la lógica que predomina es la del crecimiento rápido y el fallar rápido. Se valora la capacidad de soñar en grande, de asumir riesgos y de avanzar rápidamente, incluso si eso implica moverse con una tecnología aún en desarrollo o con resultados preliminares. Para los inversionistas, esto ha significado estar dispuestos a colocar millones de dólares en ideas o prototipos que en muchos casos ni siquiera han sido validados. El éxito de empresas como Google, Facebook o Tesla reforzó esta mentalidad, apostar por la visión antes que por la evidencia concreta. El fracaso, lejos de ser un estigma, es visto como una experiencia valiosa en el camino del emprendimiento. Elizabeth Holmes entendió este contexto a la perfección y supo jugar sus cartas con inteligencia. Desde el inicio construyó una narrativa poderosa que combinaba lenguaje técnico complejo con una visión futurista que apelaba tanto a la emoción como a la lógica. Se presentaba como una líder disruptiva, decidida a cambiar el sistema de salud global con una tecnología accesible, rápida y revolucionaria. Usó como ejemplo historias personales como la enfermedad de su tío para conectar emocionalmente con su audiencia. Esto, sumado a su imagen cuidada, su vestimenta inspirada en Steve Jobs y su discurso perfectamente estructurado, creó una figura casi mítica. Así, Holmes logró atraer a figuras influyentes del ámbito empresarial, político y militar, y construyó una red de apoyo que protegió a la empresa durante años, incluso internamente cuando ya sabían de los fallos tecnológicos. Desde su fundación en 2003, Theranos mostró un crecimiento vertiginoso que llamó la atención del mundo empresarial, tecnológico y médico. La propuesta de valor de la empresa era radicalmente innovadora: permitir que cualquier persona pudiera realizarse exámenes de sangre de forma rápida, económica, prácticamente indolora y accesible desde una simple farmacia. Con esta visión, Theranos prometía eliminar la necesidad de acudir a laboratorios tradicionales, evitar el uso de agujas hipodérmicas y reducir los tiempos de espera para obtener resultados. Era una promesa que, de cumplirse, podría transformar por completo la industria del diagnóstico médico. Para hacer realidad esta propuesta, Theranos anunció el desarrollo de un dispositivo llamado Edison. Este aparato, del tamaño de una tostadora, supuestamente tenía la capacidad de realizar más de 200 pruebas diferentes utilizando solo unas pocas gotas de sangre extraídas del dedo del paciente. La idea era tan atractiva que parecía salida de una película de ciencia ficción. Un diagnóstico completo al alcance de cualquiera en cuestión de minutos, sin dolor ni incomodidades. Sin embargo, detrás de esta propuesta revolucionaria había un gran problema. Ninguna de las capacidades de Edison fue
fue verificada por expertos independientes ni avalada por estudios científicos revisados por pares. La empresa operaba bajo un estricto secretismo, escudándose en la protección de su tecnología propietaria. Los empleados trabajaban en comportamientos aislados, sin acceso completo al funcionamiento total del dispositivo, y a los pocos científicos que cuestionaban los resultados se les obligaba a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad. El entorno de trabajo, según muchos ex empleados, era opaco y represivo. A pesar de la falta de evidencia sólida, Theranos logró atraer inversionistas multimillonarios de grandes empresas como Walgreens, una de las cadenas de farmacias más importantes de Estados Unidos. Esta compañía apostó por Theranos con la esperanza de liderar un nuevo modelo de atención en salud, sin haber exigido antes pruebas concluyentes del funcionamiento real de la tecnología. Al mismo tiempo, la figura de Elizabeth Holmes comenzó a tomar protagonismo en los medios de comunicación. Su historia, la de una joven universitaria que abandonó Stanford para fundar una empresa tecnológica capaz de transformar el mundo, resultaba especialmente atractiva para la prensa. Con su estilo sobrio, su voz grave y su confundible look de cuello alto, negro, Holmes fue rápidamente convertida en un símbolo de innovación, liderazgo femenino y disrupción. Portadas de revista, entrevistas en televisión y conferencias reforzaron la narrativa de que era una visionaria destinada a cambiar la medicina. Este fenómeno mediático consolidó la imagen de Theranos como una empresa pionera, y durante años pocas personas se atrevieron a cuestionar lo que ocurría detrás de sus puertas. La combinación de una promesa revolucionaria, el respaldo de grandes marcas y una líder carismática permitió que la compañía creciera sin que sus afirmaciones fueran sometidas al escrutinio riguroso que una tecnología médica exige. Así se construyó el mito, hasta que empezó a derrumbarse. La idea de negocio que Theranos proponía parecía, al menos en teoría, revolucionario y brillante. La empresa no solo prometía una innovación tecnológica, sino una transformación profunda en la forma en que se accedía al diagnóstico médico. Su enfoque apuntaba a 4 grandes objetivos que, combinados, podrían cambiar radicalmente el sistema de salud a nivel global. El primero, reducir los costos del sistema de salud eliminando intermediarios, equipos costosos y procesos largos y complejos. Segundo, hacer los diagnósticos más accesibles y masivos, llevando las pruebas médicas fuera de los hospitales y laboratorios especializados, directamente a lugares cotidianos como farmacias o supermercados. Tercero, descentralizar los laboratorios clínicos, permitiendo que las personas pudieran hacerse análisis en cualquier momento, sin necesidad de especialistas ni instalaciones complejas. Y cuarto, detectar enfermedades graves como el VIH, el cáncer o la diabetes en etapas tempranas, lo que en teoría permitiría iniciar tratamientos oportunos y salvar millones de vidas. Elizabeth Holmes defendía con convicción que su tecnología no era solo una mejora técnica, sino una herramienta de impacto social y humano. Aseguraba que con Edison se democratizaría la salud, dándole poder al paciente para controlar su propio bienestar. Era un discurso inspirador que apelaba tanto a la lógica como a la emoción. Esta tecnología salvará vidas, repetía una y otra vez, y una gran parte del mundo, tales como inversionistas, medios, médicos, incluso políticos, quisieron creerlo. Sin embargo, detrás de ese relato visionario, la realidad dentro de la empresa era muy distinta. Mientras Theranos era celebrada como una promesa del futuro, en sus laboratorios se libraba una lucha constante entre la imagen pública y el funcionamiento interno. Los ingenieros y científicos que trabajaban directamente con el dispositivo Edison sabían que la máquina simplemente no funcionaba como debía. Sus resultados eran inconsistentes, poco confiables e imposibles de replicar. Muchas veces los datos eran manipulados o maquillados para mostrar avances inexistentes. Lo más alarmante es que esas fallas no eran técnicas menores, estaban relacionadas con análisis de sangre que podían determinar si una persona tenía cáncer, VIH, diabetes, hepatitis u otras enfermedades graves. Es decir, que sus errores podían tener consecuencias reales y peligrosas para la salud de pacientes que confiaban en la precisión de sus resultados. Aún así, la empresa siguió adelante, priorizando el cumplimiento de plazos, la imagen ante los inversionistas y los acuerdos comerciales antes que la seguridad y la ética profesional. Muchos empleados se enfrentaron a dilemas morales. Sabían que estaban trabajando con una tecnología defectuosa, pero denunciarlo significaba arriesgar sus carreras, sus contratos de confidencialidad e incluso posibles demandas legales.
El ambiente laboral estaba marcado por el miedo, la vigilancia constante y la presión por mantener el secreto. Así, mientras el mundo veía a Teranos como una startup revolucionaria destinada a cambiar la medicina, puertas adentro se libraba una historia muy distinta, la de una empresa que, aun sabiendo que ponía en riesgo vidas humanas, decidió mantener su narrativa de éxito a cualquier costo. El fracaso de Edison. Edison era el corazón de Teranos. Sin él la empresa no tenía nada. Era un dispositivo compacto que realizaba supuestamente inmunoensayos, pero en la práctica era inestable, impreciso, fallaba constantemente. El brazo robótico que debía manipular las muestras era torpe, no mantenía las temperaturas adecuadas, las puertas no cerraban. eh, el problema más grave eran los resultados. Daban resultados erróneos y peligrosos, y Terano sabía todo esto. Por eso empezaron a usar máquinas tradicionales de otras marcas y hacían creer a los clientes que el análisis se realizaba con su tecnología, cuando en realidad no era así. Represiva y poco ética. Dentro de la empresa, la cultura era de silencio, de miedo, de, de vigilancia. Los trabajadores no podían hablar entre sí de lo que estaban desarrollando, incluso tenían un contrato de confidencialidad que les prohibía hablar, era tan estricto que les prohibía hablar hasta de lo que ellos veían. Los empleados que denunciaban problemas eran despedidos, ignorados o hasta demandados. La presión era constante, el bienestar laboral no existía, lo único que le importaba era mantener la imagen. El dilema ético. Este caso va mucho más allá del dinero. Aquí hablamos de un apartado médico que podía determinar si una persona tenía VIH, cáncer o una enfermedad genética, y los resultados eran falsos. Las consecuencias eran gravísimas. Eh, los resultados, los pacientes mal diagnosticados, decisiones médicas equivocadas, tratamientos innecesarios. Holmes y Balboni priorizaban su imagen y el crecimiento económico sobre la verdad, la ética profesional y la salud humana. Por eso, esto no es un solo caso de fraude, sino también es un caso de profunda irresponsabilidad social y el proceso judicial. Elizabeth Holmes fue acusada de 11 cargos y condenada por 4. Estos delitos se encuentran. En el 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó 11 cargos formales contra Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos. Estos cargos abarcaban desde el fraude electrónico hasta la conspiración para cometer fraude y se centraban en su conducta engañosa hacia inversionistas, pacientes y el público en general. A continuación te explicaremos por uno de estos cargos, ya que cada uno revela un aspecto crítico de cómo estructuró el engaño. 1. Declaración fraudulenta sobre la capacidad del dispositivo. Elizabeth Holmes afirmaba públicamente que el dispositivo Edison podía realizar más de 200 tipos de análisis con solo una gota de sangre. Sin embargo, esto era completamente falso. La máquina no tenía precisión diagnóstica, presentaba errores constantes y muchas pruebas ni siquiera podían realizar. Este cargo demuestra cómo se construyó una narrativa fraudulenta para atraer a inversionistas, ocultando la falta de validación científica de su tecnología. 2. Manipulación de resultados y datos técnicos. Terano no solo prometía algo que no funcionaba, sino manipulaba los resultados de las pruebas clínicas para que parecieran que su tecnología sí era efectiva. Esto incluía alternar informes internos, presentar resultados obtenidos por máquinas de otras marcas como si fueran propios, y modificar datos de laboratorio para mostrar falsos niveles de precisión. Esa falsificación generó una imagen engañosa y peligrosamente confiable entre inversionistas y pacientes. 3. Exageración del proceso tecnológico. Otros aspectos del fraude fue la constante
sobreestimación del desarrollo de su tecnología. Holmes afirmaba que la empresa ya estaba lista para desplegar miles de dispositivos Edison a farmacias y hospitales. Además, declaraba públicamente que podían procesar cientos de pruebas simultáneamente, cuando en realidad no podían ni garantizar una sola precisión. Este carro refleja cómo la empresa distorsionó su verdadero estado de avance para mantener la ilusión del éxito. Falsos testimonios sobre las asociaciones y alianzas estratégicas. Teranos aseguró haber establecido acuerdos sólidos con empresas como Valgren's, Safarway y con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Para muchos de estos acuerdos eran simples conversaciones o negociaciones no concretadas. Aún así, Teranos los presentaba como hechos consumados, e incluso se llegó a decidir que el ejército usaría tecnología en zonas de guerra, lo cual era completamente falso. Este cargo revela cómo las mentiras no solo se centraban en el producto, sino también en crear credibilidad a través de alianzas ficticias. 5. Ocultamiento de limitaciones técnicas. Holmes tenía conocimiento pleno de la tecnología, que la tecnología no funcionaba correctamente, pero decidió ocultarlo de manera intencionada. Mientras que los empleados señalaban fallas graves, ella seguía promoviendo públicamente que Edison era revolucionaria. Además, omitía el uso secreto de máquinas comerciales como Siemens para obtener resultados verdaderos, mientras mostraba que estos salían de su dispositivo. Esto constituye una violación directa al deber de transparencia y pone en evidencia una intención clara de engaño. Caso número 6. Información inexacta sobre resultados clínicos. Los informes médicos generados por Teranos muchas veces arrojaban diagnósticos incorrectos. Personas fueron diagnosticadas falsamente con VIH, cáncer, trastornos hormonales, entre otros. A pesar de estos errores, la empresa no alertó al público ni retiró los dispositivos hasta que las autoridades intervinieron. Este cargo no solo representa un fraude financiero, sino también una gravísima violación ética y médica que puso vidas en riesgo. Caso número 7. Manipulación de comunicaciones y documentos financieros. La empresa alteró presentaciones, reportes financieros y proyecciones de ingresos para mostrar un panorama mucho más favorable del que realmente tenía. Se fabricaban cifras de productividad, se inflaban estados de resultados y se entregaban documentos maquillados a potenciales inversores. Esta conducta permitió captar más fondos, generando un crecimiento ficticio basado en información falsificada. Caso número 8. Declaraciones engañosas sobre el estado regulatorio. Teranos asegura que su tecnología contaba con certificaciones regulatorias y autorizaciones médicas de la FDA, cuando en realidad solo algunas pruebas aisladas estaban en proceso de revisión. El uso del logotipo de instituciones oficiales en sus presentaciones generaba confianza, pero era un uso engañoso. Este cargo refleja cómo se manipuló la percepción pública usando el prestigio de entidades que no habían validado el producto. Caso 9. Inflar artificialmente el valor de la empresa.
Elizabeth Holmes contribuyó activamente a inflar el valor estimado de Theranos ante el mercado, presentándola como una empresa en etapa de expansión sólida, con ingresos asegurados y una tecnología lista para comercializarse. Este comportamiento aumentó artificialmente el precio de las acciones internas, perjudicando a nuevos inversionistas, empleados con acciones y potenciales compradores. Caso 9. Conspiración coordinada, parte 1. Holmes no actuó sola, sino que actuó en conjunto con su socio Ramesh, Sunny Balwani. Estableció un sistema de fraude estructurado. Ambos planificaron la forma en la que se presentaban resultados falsos, la comunicación con inversionistas y la presión sobre empleados. Este cargo deja en evidencia que hubo una intención compartida y sistemática para mantener la mentira durante años. Caso 11. Conspiración coordinada, parte 2. Este cargo, completamente al anterior, no se trató de incidentes aislados, sino de una estrategia prolongada para sostener un fraude multimillonario. Holmes y Balwani tomaban decisiones deliberadas para encubrir fallos, presionar al personal, amenazar a los denunciantes y sostener la imagen de que todo funcionaba bien. Esta conducta tuvo repercusiones no solo financieras, sino también sociales, éticas y médicas. El juicio fue largo y complejo. Participaron 29 testigos y se presentaron miles de páginas de evidencia. La defensa argumentó que Holmes creía sinceramente en su idea, pero las pruebas demostraron lo contrario. Hubo conocimiento, intención y estrategia para engañar. En noviembre del 2022 fue condenada a 11 años y 3 meses de prisión. Conclusiones finales. El caso de Theranos es un llamado de atención al mundo empresarial y financiero, ya que muestra cómo una buena narrativa sin evidencia puede tener un enorme impacto económico. Demuestra que en sectores sensibles como la salud, la ética no puede ser una opción. En finanzas internacionales nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. Es indispensable verificar, auditar y exigir transparencia. Finalmente, en este caso, nos deja una gran enseñanza, la cual es: la innovación solo es verdadera cuando está respaldada por evidencia, ética y responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Esperemos que esta exposición les haya permitido entender no solo los hechos detrás del caso Theranos, sino también reflexionar sobre cómo nuestras decisiones como futuros líderes financieros deben estar guiadas por la integridad, la evidencia y el compromiso con la verdad.